Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand, Auvernia, Francia y murió a la edad de 39 años el 19 de agosto de 1662 en París, Francia. Fue un polímata, matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de una experiencia religiosa profunda en 1654, Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología. Se le recuerda por ser el autor de las Lettres Provinciales, 1657, y Pensées, 1670. En este último, publicado póstumamente, su tema central es la paradójica naturaleza humana y la debilidad del hombre, que es como un caña débil, pero también una caña que piensa gracias a la razón, pero ésta por sí sola se enreda en una maraña de inteligibilidad, siendo imposible probar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o el sentido de la vida. La razón debe seguir las razones del corazón por medio de la gracia divina y en la fe cristiana para encontrar aquellas respuestas. Pascal ofreció además su famosa apuesta, argumentando que al no poder saber con la razón si Dios existe, tiene más sentido apostar en su existencia, porque tenemos toda una felicidad eterna que ganar y poco o nada que perder, mientras que si no creemos, arriesgamos una condena eterna. Por eso lo más racional es apostar por Dios viviendo una vida religiosa. Entre sus descubrimientos e invenciones como científico destacan el triángulo de Pascal, el principio de Pascal, la pascalina. La unidad de presión Pascal lleva su nombre en honor a sus contribuciones en hidrodinámica, hidrostática y sus experimentos de la presión y el vacío con un barómetro. Biografía. Nació el 19 de junio de 1623 en el seno de una familia noble en Clermont, hoy en día Clermont-Ferrand, en la zona de Auvernia, del macizo central francés. Su padre, Etienne Pascal, tras haber recibido una formación como jurista en París, era un magistrado de alto rango, maître des requêtes, que se desempeñaba como juez vicepresidente de la Oficina de Recaudación Tributaria de Auvernia en Clermont. Por otra parte, Etienne Pascal destacaría más tarde como matemático. Su madre, Antoinette Begon, provenía de una familia burguesa de comerciantes acomodados, que también aspiraba a la nobleza de robe. Blaise Pascal tenía dos hermanas, Gilberte y Jacqueline. A la primera, 3 años mayor que Blaise, se le conoce mucho más, puesto que fue ella quien escribió la primera biografía publicada sobre su hermano. Al nacer Jacqueline, su hermana 2 años menor, la madre no logró recuperarse de aquel parto complicado y el puerperio, de modo que Pascal perdió su madre a la temprana edad de 3 años. En 1631, Etienne Pascal se trasladó con su familia a París, conservando en Clermont su puesto en la oficina de recaudación de impuestos. También llevó a una niñera que estaba a cargo del cuidado de sus 3 hijos huérfanos de madre. Blaise tenía para entonces 8 años y el objetivo de su padre era abrirle en la capital francesa mayores posibilidades que las existentes en la provincia para su educación y despliegue de capacidades, a todos los hijos, pero particularmente para Blaise, quien llamaba mucho la atención por sus facultades mentales, superiores a las promedio. Resulta sorprendente que Pascal no haga ninguna mención de esta temprana pérdida. Al respecto, su hermana Gilberte Pascal escribirá en la biografía: al morir mi madre en 1626, cuando mi hermano no tenía más que 3 años, mi padre, al quedarse solo, se entregó con mayor dedicación al cuidado de la familia. Y como Blaise era su único hijo varón, esta cualidad y las demás que en él observó, las grandes pruebas de inteligencia que observó en él, le llenó hasta tal punto de afecto paternal, que decidió no encargar a nadie la tarea de su educación y tomó la resolución de instruirle él mismo, como en efecto hizo, pues mi hermano no tuvo nunca otro maestro que mi padre. Contribuciones científicas. Matemáticas. Pascal en su Traité du triangle arithmétique, tratado sobre el triángulo aritmético, de 1653, describió una conveniente presentación tabular para coeficientes binomiales, ahora llamada triángulo de Pascal. El triángulo también se puede representar. Física. El trabajo de Pascal en los campos del estudio de la hidrodinámica e hidrostática se centró en los principios de los fluidos hidráulicos.
Sus inventos incluyen la prensa hidráulica, que usa presión hidráulica para multiplicar la fuerza, y la jeringa. Él demostró que la presión hidrostática no depende del peso del fluido, sino de la diferencia de elevación. El barril de Pascal es el nombre de un experimento hidrostático presuntamente realizado por Blaise Pascal en 1646. En el experimento, Pascal supuestamente insertó un tubo vertical largo en un barril lleno de agua. Cuando se vertió agua en el tubo vertical, el aumento de la presión hidrostática causó la explosión del barril. El experimento no se menciona en ninguna parte de las obras conservadas de Pascal y puede ser apócrifo, atribuido a él por autores franceses del siglo XIX. Sin embargo, el experimento sigue asociado con Pascal. En 1647, Pascal se enteró de la experimentación de Evangelista Torricelli con barómetros. Después de replicar un experimento que involucraba colocar un tubo lleno de mercurio al revés en un recipiente con mercurio, Pascal cuestionó qué fuerza mantenía algo de mercurio en el tubo y qué llenaba el espacio sobre el mercurio en el tubo. En ese momento, la mayoría de los científicos sostuvieron que, en lugar de un vacío, había algo de materia invisible presente. Esto se basó en la noción aristotélica de que la creación era una cuestión de sustancia, ya sea visible o invisible, y que esta sustancia siempre estuvo en movimiento. Además, todo lo que está en movimiento debe ser movido por algo, declaró Aristóteles.